Dígalo conmigo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder. Gloria al Señor, sean todos bendecidos, rica y abundantemente. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor? Les saludo a los que nos están viendo también en vivo por medio de Facebook. Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes. El fin de semana pasado un número de hombres estuvimos en un retiro y bueno, los que no pudieron ir este año, espero que la próxima vez puedan unirse con nosotros. Pero sí les tengo ciertas informaciones que espero que ustedes los hombres, bueno, y sus esposas también se sientan emocionados de eso. Y es que vamos a, bueno, ya relanzamos lo que es el ministerio de hombres. El Ashes Ministries ahora se llamaría Hombres Delegados de San Antonio. Amén. ¿Cuántos quieren ser hombres delegados en esta casa? Amén. Y bueno, a finales de octubre va a haber una conferencia en inglés y luego en noviembre les voy a avisar la fecha. La semana que viene vamos a tenerla completamente en español. Así que este ministerio no solamente va a hacer actividades en inglés, sino que también va a haber en español, va a haber recursos para los hombres y sus familias, en cuanto que los va a ayudar a edificarse en la palabra. Amén. Y esta conferencia se llama Encendidos. Amén. ¿Cuántos quieren estar encendidos para el Señor? Bendito sea el Señor. Así que nada. Y también no lo voy a tener de pie mucho rato, pero vamos a ya mismo entrar en la palabra. Quiero dar un muy especial saludo. Hay una persona que es un siervo muy fiel sirviendo aquí y algunos de ustedes quizás no lo han visto mucho porque él siempre está allá detrás. Y es nuestro hermano Ernest Ortiz, quien está de cumpleaños hoy. Amén. No sé si él está allá. Happy birthday, Brother Ernest. Amén. Ernest Ortiz, él es uno de nuestros sonidistas y también la Miria y muchas de las cosas que ustedes ven y se asegura que el micrófono esté funcionando bien y todo eso él es uno de los dos, ¿verdad? También tenemos al hermano Rudy allá atrás y bueno, y damos gracias a Dios por él, amén. Así que no deje de pasar por allí cada domingo, denle las gracias por el servicio que le prestan al Señor y bueno, y si alguien pone en su corazón invitarlo a unos tacos o algo, ¿verdad? Ya ahí está, ¿verdad? Ya les di una idea, amén. Ok, gloria al Señor. Así que bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, un pasaje muy conocido. Hechos capítulo 2, así puesto de pies, y luego vamos a orar unos minutitos y entonces luego ya se pueden sentar y quedarse sentaditos. Amén. Y también los que están en sus casas, vamos a estar en Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4, y vamos a leer de esta versión que tengo en la nueva versión internacional. Si alguien tiene algo diferente, como la Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente o cualquier Biblia que tenga, usted nos sigue en sus casas o donde usted esté. Ok, así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego
que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu santísima y bendita palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos aquí en este lugar. Gracias por aquellos que nos conectan, Señor, cada semana, y esperamos que si alguno vive cerca, que también puedan reunirse con nosotros en la medida que tú nos has convocado, Señor, para que estemos congregados en tu nombre, Señor. Así que, Padre, en este día pedimos que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, que tu presencia nos guíe y que tu verdad se haga realidad en cada uno de nosotros. Yo oro por cada persona que está aquí, cada persona que está recibiendo este mensaje, que lo esté escuchando, Señor, ya sea los que están aquí como los que están lejos. Que estas palabras transformen sus vidas, que estas palabras traigan edificación y que traigan un nuevo despertar en su caminar como hijos e hijas tuyos, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, fluye en esta mañana, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor, para que tú me uses conforme a tu voluntad, Señor. Y que, Padre, que cada palabra que salga de mi boca sean palabras inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amados. Gracias por prestar reverencia al Señor, y también bendecimos a cada familia que están aquí, bendecimos a los que nos están viendo. A nuestro hermano Ernest también lo bendecimos, ¿verdad? En su cumpleaños, y a todos los que cumplen años en estos días. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados. Bueno, ya estamos casi a la vuelta de la esquina de terminar el año. Increíble, pero cierto, ¿verdad? Parece que fue ayer, comenzamos el 2020 y ya estamos a finales de septiembre. Y bueno, en estos días es un tiempo donde hay muchas convocatorias, ¿verdad? Llega el noviembre y es el tiempo, el día de Thanksgiving, y muchas familias se reúnen para compartir. Luego vienen las Navidades, el Año Nuevo, y son los tiempos que se identifican de reuniones. Y así también en el pueblo de Israel, estos son unos días de muchas reuniones santas, reuniones sagradas. En este fin de semana se celebra lo que es el Yom Kippur, que es el año nuevo judío, y este día también es el día del perdón en lo que es el judaísmo. Y cada año en Yom Kippur el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Y yo les he hablado antes de eso, pero estaba el tabernáculo, que era el lugar donde los sacerdotes ofrecían los sacrificios a Dios. Y dentro de ese tabernáculo, que era como una especie de tienda, había una recámara que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y dentro del arca estaban los 10 mandamientos, estaba una porción del maná, había un pedazo de la barba de Aarón, y estaba el bastón de Moisés, y dentro de ese lugar representaba la presencia del Señor. Entonces, cada año el sumo sacerdote, solamente luego de haberse purificado, luego de haber ofrecido sacrificios por sus pecados, él entonces entraba a ese lugar y ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Y estos sacrificios eran para que Dios trayera perdón por todos los pecados del año que terminaba y comenzar el año con borrón y cuenta nueva. ¿Ok? Entonces,
Antes del Yom Kippur está el Rosh Hashanah, y antes del Rosh Hashanah está la fiesta de los tabernáculos, y todas estas celebraciones eran santas convocatorias donde los judíos iban a Jerusalén a celebrar. Entonces el día de Pentecostés era otra convocatoria también, que ocurría a finales de mayo, principios de junio, y era la fiesta de la cosecha de la cebada. Y según la tradición, y yo hablé de eso hace unas semanas, según la tradición, este fue el día donde Dios le entregó la ley a Moisés, los 10 mandamientos, y ellos los celebraban. Amén. Y hay otras, y bueno, podemos durar días hablando de todas estas celebraciones. Está lo que es la Pascua, que es a principios de la primavera, donde sacrificaban un cordero, y todas estas convocatorias eran santísimas. Y Dios, Él les decía al pueblo que ellos tenían que ser partícipes de esto, porque era un momento donde Dios impartía bendición sobre el pueblo de Israel. Entonces algunos dirán, pero ¿y qué tiene eso que ver conmigo, verdad? Yo estoy aquí, yo no soy judío ni nada de eso. Y algo que yo estaba reflexionando en esta palabra, y es que desde un principio el Señor, Él puso esa necesidad en nosotros de reunirnos, de estar juntos y de compartir los unos con los otros. Dios nos creó, nos diseñó con esa necesidad. Y vemos que en Génesis, antes de Israel, antes de que Abraham existiera, hubo una convocatoria que no fue muy santa, ¿verdad? Y eso está en Génesis, en el capítulo 11, los que quieran tomarlo por nota. Dice que los hombres, los seres humanos, ellos tuvieron una idea, y era de reunirse para construir una torre que llegara hasta el cielo, ¿verdad? Ese fue el primer rascacielos que existió en la historia, ¿verdad? The first skyscraper, the Tower of Babel, la Torre de Babel, fue la primera torre que hicieron. Y la idea era de ellos hacerse poderosos en la tierra. O sea que fue una convocatoria, fue una reunión, pero no fue una reunión santa, porque ellos estaban buscando su propio beneficio, estaban buscando hacerse de un nombre y sentirse con poder en toda la tierra. O sea que no fue algo que Dios les dijo que hicieran, sino que fue algo que ellos hicieron. Pero eso también viene de la necesidad que nosotros tenemos de estar unidos por una causa. Hay un decir que muchos quizás han oído, que es que en la unión está la fuerza. Amén. Y muchas de las naciones que existen, en su lema está la unidad, ¿verdad? Por ejemplo, si alguno va a Haití, se va a dar cuenta que el lema de Haití es una e indivisible. Cuando hacemos el juramento a la bandera de Estados Unidos, dice una de las palabras que está en inglés es the Pledge of Allegiance, ¿verdad? Dice que indivisible, indivisible. Y vemos que estas palabras nos indican a nosotros que en el corazón del hombre está esa necesidad de estar unidos, porque sabemos que nosotros desunidos vamos a ser destruidos. Amén. ¿Están aquí? Entonces el Señor, Él puso esa necesidad en nosotros, pero tenemos que entender para qué nos reunimos, para qué estamos unidos. Y vemos que en este pasaje los discípulos, los primeros discípulos de Jesús que quedaron luego de que Jesús subió al cielo, ellos estaban reunidos. Era una santa convocatoria, porque ellos estaban en obediencia a las palabras que le dijo Jesús, de que estuvieran allí reunidos hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo de Dios.
Y dice que no solamente estaban juntos, sino que estaban unánimes. ¿Qué significa esto? Que ellos estaban reunidos, ¿verdad? Aquí nosotros estamos reunidos en este lugar. Y yo espero que la gente que nos estén viendo, que están cerca, también puedan reunirse con nosotros. Dios está convocando en este tiempo. Pero eso no significa de que estemos unidos. Porque a veces uno puede estar con otra persona, pero estar desunido. Puede que hayan 12 en una casa, pero no están unidos. Y el Señor nos llama a nosotros, no solamente a estar reunidos, sino también a estar unidos, a estar unánimes. Necesitamos las dos cosas, amén. Porque también sí es importante la unidad, aunque estemos a distancia, pero si tenemos la oportunidad de reunirnos físicamente, también tenemos ese mandato de parte de Dios, esa convocatoria a estar juntos en este lugar. Amén. Y voy a hablar más sobre eso en un momento, pero en estos días, también aquí en Estados Unidos hubo un evento histórico, y los que estuvieron viendo las noticias ayer o en las redes sociales, vimos que en la capital de los Estados Unidos hubo una gran convocatoria de oración. Amén, amén. Damos gloria a Dios por eso. Es algo que creo que ninguno de nosotros en nuestro tiempo se ha visto. Yo que sepa, eso nunca había habido un evento así. Pero es que estamos viviendo tiempos proféticos donde Dios está convocando a su pueblo a dejar a un lado las diferencias y a volvernos al Señor. Por eso se llamaba el retorno 2020, The Return 2020. Era el título de esta santa convocatoria que se llevó a cabo ayer en la capital de Estados Unidos. Y bueno, y todo este fin de semana ha estado ocurriendo, y yo digo, wow, qué tremendo es nuestro Dios, que trae gente de diferentes lugares. Y déjeme decirte que nosotros debemos vernos como privilegiados de ser parte del mover de Dios. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros no estemos como andando como los chivos así, todos dispersos, sino que es el tiempo de enfocarlo y decir, ¿sabes qué? Yo voy a atender a la convocatoria del Señor y voy a reunirme aquí en el 404 de la Brady Boulevard para alabar el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo el Señor. Y miren cómo nosotros lo ayudamos, ¿verdad? Nosotros saneamos aquí, ponemos distancia y todo eso para que todos nos sintamos cómodos. Pero miren para allá, todavía hay espacio, hay lugar para ti que no estás viendo, hay lugar aquí. Amén. Y el Señor está llamando a que vengamos y juntos proclamemos el nombre del Señor. No es lo mismo uno estar en su casa y a mí es tremendo, ¿verdad? O sea, nosotros creemos que la palabra de Dios está llegando a lugares donde no había llegado antes, gracias a los medios. Pero sabemos que cuando uno está en la casa, a veces hay distracciones o uno pone en Facebook y a veces uno se pone a hacer otra cosa y la palabra realmente no penetra en tu corazón. Y el Señor está llamándote y diciéndote, ven a este lugar, ven al punto de reunión, para que tú puedas participar del mover del Espíritu Santo. Mire, algo que podemos notar en esta cita, y es que el Espíritu Santo no dice que también vino a aquellos que estaban en otros pueblos que andaban por ahí en las calles, sino que los que estaban en el aposento alto, los que estaban reunidos y unánimes, recibieron el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es decir, que eso me indica a mí de que hay un poder en la reunión y hay un propósito por el cual Dios le decía al pueblo, en este día ustedes deben reunirse.
Ustedes tienen que descender de sus aldeas y venir al templo, venir a Jerusalén, al punto de reunión. Y si quizás estás muy lejos, quizás hay, porque sabemos que hay gente que vive en diferentes partes del mundo, pero busque hermanos en la fe y reúnase, porque nosotros estamos viviendo un tiempo donde la iglesia tiene que estar unida y reunida para la gloria del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, el día de la cosecha, estaban todos juntos. Dice en esta versión, estaban todos juntos en el mismo lugar. No estaban unos virtuales y otros, ¿verdad? Sino que estaban juntos físicamente en el mismo lugar. Y cuando nosotros estamos juntos, experimentamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Y mire, donde está el poder del Espíritu Santo, nada que venga de la carne, nada que venga del pecado, ninguna maldición, ninguna enfermedad tiene lugar, porque el Señor, por su llaga fuimos curados, y por el poder del Espíritu Santo los corazones son sanados. Así que si tú te sientes decaído, si tú te sientes desanimado, ven y conéctate al cuerpo de Cristo y recibe sanidad, recibe restauración, recibe vida en abundancia. Porque eso es de la presencia del Señor, lo único que fluye es vida. Cuando el profeta Ezequiel, un profeta en el Antiguo Testamento, él tuvo una visión y dice que él vio que del templo del Señor, del trono de Dios, venía un río, y ese río iba hacia todas las naciones, y dice, y todo lo que entra al río vivirá. Y ese río representa la presencia del Señor, que sí, si bien está donde quiera que estemos, pero cuando la iglesia se reúne, su presencia está de una manera como nunca antes, y todo el que proclama el nombre del Señor será salvo. Y eso no lo digo yo, eso está todo escrito. Todo lo que yo digo desde aquí, usted lo puede verificar y ver si está o no está en la palabra del Señor. Porque sabe que yo de mi propia cuenta, yo no puedo hablar nada que te pueda edificar. Es como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo le digo a los hermanos con los cuales a veces interactúo, que nuestro primer ministerio, ¿verdad? Muchos dicen es la familia, pero antes aún de la familia es estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros comenzamos y atendemos a la convocatoria, y hay una convocatoria que sí implica nuestra intimidad con Dios en nuestro lugar secreto, y venimos y rendimos nuestras cargas a Él, entonces podemos ser un mejor esposo, podemos ser una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor hermano, hermana. Usted es una mejor persona, porque ha salido de la presencia del Señor. Y una vez uno sale de esa presencia, como Moisés cuando descendía del monte, dice que su rostro resplandecía de estar ante la presencia de Dios. Entonces él venía y le hablaba al pueblo. Entonces nosotros nos descuidamos de estar en relación con Dios, en comunión con el Señor. Y es por eso que a veces venimos y no recibimos, y estamos juntos, pero no estamos unánimes. Y algunos están por allá y dicen, bueno, yo estoy conectado, pero no está junto. Y entonces es como que una contradicción. Hay veces que yo escucho mucho decir, ¿verdad? Y yo mismo lo he dicho, amén. Yo no estoy tirando puya ni nada. Si alguien piensa eso,
Bueno, vaya y órele al Señor para que... Pero a veces yo oigo mucho decir, ¿verdad? Y yo sé cómo hablamos nosotros los cristianos, usamos ciertas frases. No, yo voy a estar allí en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, y yo digo, pero ¿y cómo se puede separar tu cuerpo del Espíritu? ¿Verdad? Yo cuando estoy en un lugar, aquí está mi cuerpo, pero también está mi alma y mi espíritu, porque si mi espíritu está en otro lugar, entonces, ¿cómo este cuerpo va a caminar? ¿Hello? ¿Usted me está siguiendo? No, yo voy a estar allá en el espíritu, adiós, pero será tú o estás muerto o algo raro, o viaje astral y cosas que no vienen del Señor. Nosotros tenemos que estar presentes. Es que no podemos estar presentes en espíritu si no estamos presentes en cuerpo también. Porque no nos podemos separar, somos una unidad. Y cuando estamos reunidos, somos una unidad más fuerte porque es una convocatoria que viene de parte de la presencia del Señor. Entonces, volviendo atrás un poquito a lo de la Torre de Babel, esta gente se reunieron y tuvieron una convocatoria no muy santa. Y ahí, ¿qué pasó? Que vino confusión. Por eso la palabra Babel es una palabra que significa confusión, porque allí fue donde el Señor puso diferentes idiomas, ¿verdad? Antes todo el mundo hablaba el mismo lenguaje, todo el mundo se entendía, todo el mundo hablaba igual. Pero a partir de ese momento, cuando los hombres trataron de hacerse más grandes que Dios, Dios entonces permitió que viniera confusión, y dice que luego todos se dispersaron y de ahí vinieron los diferentes idiomas que hoy sabemos. Y de esa torre, ¿verdad? Vinieron entonces las naciones, y luego entonces aparece Abraham, y bueno, y lo demás es historia. Pero vemos que cuando nosotros no nos reunimos conforme al propósito de Dios, entonces viene confusión. Y eso lo vemos hoy día. Hay muchas personas que quieren buscar reunirse, pero no lo hacen con las intenciones correctas, y por lo tanto viene confusión, viene unidad. Pero miren que en el tiempo de Pentecostés, donde leímos ahí, vemos que ocurre lo opuesto. Viene el Señor y los convoca a todos y dice: permanezcan aquí, estén juntos, estén unánimes y en oración. Amén, diga conmigo, oración. Ok, la oración es importante. Y dice que cuando ellos estaban allí unánimes, dice que estaban esperando. Había 120 discípulos en ese lugar. Y dice que del cielo vino el Espíritu Santo, y todos fueron llenos y comenzaron a hablar en diferentes lenguas. Ahí vino el Señor y trajo lenguas, pero no lenguas tanto diciendo, quién sabe lo que dijeron en la Torre de Babel, pero aquí vinieron unas lenguas donde claramente ellos hablaban en un idioma donde la gente podía entender y escuchar las grandezas del Señor. Yo recuerdo que cuando yo era chiquito había un corito que decía: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Y qué cosas suceden? Dice: hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Mire, y es que hay algo sobrenatural cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros sentimos ese calor humano que viene del corazón del Señor, y uno siente ese abrazo que viene del Espíritu Santo. Mira, hermano, a veces que uno podrá orar, pero el poder del toque humano es algo que trasciende.
todo lo que uno pueda pensar o imaginarse. Y eso son cosas que Dios ha puesto en nosotros para que nosotros podamos ser la iglesia de Dios. Hay una diferencia cuando a veces decimos vamos a la iglesia. Y hace un tiempo atrás yo me corregí ese vocabulario. Usted no me va a decir, no me va a escuchar decir vamos para la iglesia. A veces cuando yo me refiero a este lugar, yo digo el punto de reunión donde nos juntamos para alabar al Señor como congregación. Nosotros no vamos para la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y algunos dirán, a ver, por eso yo no voy, porque si la iglesia somos nosotros. No, nosotros somos la iglesia cuando estamos juntos y unánimes del Señor. Esta es la iglesia. Mire, cuando usted ve a su alrededor estas almas, estas vidas que están aquí sentadas, incluyéndome a mí, somos la iglesia que nos reunimos en este lugar. Pero hay que estar juntos y unánimes, hay que atender a la convocatoria. Esta es la santa convocatoria del Señor. Que cuando nosotros atendemos, el Señor entonces hace cosas maravillosas en medio nuestro. Y el mundo podrá escuchar las maravillas del Señor. Y es como dice en el Salmo 126, que cuando el Señor hiciere volver la cautividad de los hijos de Sión, seremos como los que sueñan, y nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y escuche esto. Entonces, diga conmigo, entonces dirán en las naciones, ellos dirán, wow, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Sí, mi hermano y hermana, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Estaremos alegres. Amén. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? Mire, cuando uno viene y se reúne, podemos dejar nuestras cargas allá afuera o traerlas al altar. Toda tristeza, toda pesadez se va en el nombre de Jesús cuando la unción de Dios desciende sobre la congregación de los santos. Mire, hermano, hay veces que a mí me ha pasado, uno viene pesado, ¿verdad? Uno viene cansado espiritual y emocionalmente, no solamente físicamente, pero uno viene cansado, viene harto de las cosas que uno tiene que lidiar en el mundo. Pero cuando uno viene a la presencia del Señor junto con nuestros hermanos y uno comienza a cantar, aunque no tenga fuerza, como dice ese cántico, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, aunque tenga 1000 problemas, y ahí yo comienzo a sentir el fuego del Señor que desciende sobre mi vida, y es como que pedazos de piedra comienzan a caer y las cargas se van, y llega un punto que sentimos que vamos a flotar, a ir al cielo. Y ese efecto ocurre cuando nosotros alabamos el nombre del Señor. Entonces dice que en Jerusalén, si usted sigue leyendo el pasaje del capítulo 2, dice que había gente de diferentes naciones y oyeron a los discípulos proclamar las grandezas de Dios en su idioma. Y fue allí donde comenzó la iglesia. Ahí fue cuando comenzó el mover más grande que ha habido. Y esto que pasó, que estuvo pasando este fin de semana en Washington, es un efecto de lo que comenzó en el día de Pentecostés, hace casi 2000 años. Hay algo que, y yo se los he dicho antes, que quien fue mi pastor de joven, él siempre decía que cuando uno no entiende algo o cuando uno quiere entender los propósitos de Dios, vaya al principio. En Génesis están los secretos de muchas cosas, qué es lo que Dios está restaurando en nosotros. Y así también nosotros como iglesia. Por eso yo les quise leer este pasaje, porque el Señor nos llama a ir al principio.
Porque esta no es simplemente la iglesia primitiva como algunos le llaman. Esta es la iglesia modelo. Este es lo que nosotros debemos ser como iglesia. Dice que la gente, cuando veían a estos discípulos, lo que más les llamaba la atención es: mira cómo se aman. Y muchos venían y le entregaban su vida al Señor por el testimonio de unidad del pueblo de Dios. Y se unían muchos. Miren, ese día de Pentecostés 3,000 personas se bautizaron. ¿Usted sabe lo que son 3,000 personas? Eso, y era una piscina grande. Muchos creen que el único lugar donde pudo haber sido es en el estanque de Siloé, que muchos han oído la historia del ciego que Jesús escupió, hizo lodo y les puso, y luego le dijo: ve al estanque del Siloé y lávate las manos. La palabra Siloé significa enviado. Amén. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros atendemos la convocatoria, entonces Dios nos envía a los diferentes lugares a proclamar el nombre de Cristo. Pero todo comienza por el estar juntos y unánimes en el Señor. Y el estanque Siloé está al pie de la colina donde se encuentra el templo de Jerusalén. Hace unos años descubrieron por excavaciones los restos de este estanque, y de este estanque había que subir una escalinata hasta el templo, yo diría 2 millas. Muchos de estos peregrinos subían y allá en la explanada al lado del templo, allí se cree donde estuvieron reunidos los discípulos, donde todo el que venía a Jerusalén oía proclamar las grandezas del Señor. Y luego me imagino que ellos bajaron a esa piscina y allí se bautizaron 3,000 personas, y comenzó el mover más grande que ha existido en la historia. Imagínense si ellos no hubieran obedecido esta convocación de parte del Señor. Miren, es más, ni me lo quiero imaginar. Ni me lo quiero imaginar. Pero qué bueno que estos hombres y mujeres fueron obedientes a la palabra del Señor, y ellos experimentaron su poder y fueron testigos. Como el Señor les dijo, fueron testigos de Él hasta los confines de la tierra. Y hoy, en el 2020, miles de kilómetros de allí, aquí se está proclamando el nombre del Señor Jesús. En esta ciudad de San Antonio, que ni existía en ese tiempo, aquí hay un remanente proclamando el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados, vamos a ponernos de pies y vamos a orar. Aleluya. Pueden levantar sus manos, estírese ahí y vamos a echar a un lado toda opresión en el nombre de Jesús. Vamos a tener un tiempo de reflexión y de adoración al Señor. Así que si alguien quiere venir al altar y decir: Señor, yo quiero atender a tu convocatoria, yo quiero que mi familia, mis vecinos también vengan a la convocatoria, vamos a levantarlo en el nombre del Señor. Amén. Gracias, Señor amado. Y ahí donde estás, o si quieres venir aquí al frente, oramos al Señor en el nombre de Jesús. Y yo quiero leer este último pasaje que está en Hebreos capítulo 10. Y dice en el versículo 24 y 25, dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Padre amado, te damos gracias por este hermoso día, Señor.
Gracias porque este es un nuevo comienzo, Señor. Nosotros como iglesia, así que hemos dado unos meses de mucha incertidumbre, hemos enfrentado esta pandemia, Señor, que no le damos un lugar en este altar, Señor, pero tú conoces las luchas, tú conoces que muchas personas han lidiado con diferentes situaciones, pérdidas de diferentes formas humanas, pérdidas materiales, pérdidas de trabajo, Señor. Pero gracias, Padre, porque a pesar de todo, hemos permanecido fieles a tu palabra, Señor. Hemos permanecido fieles a tu llamado. Y en este momento, Señor, nosotros levantamos tu nombre, exaltamos tu presencia, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú te muevas como nunca antes en este lugar, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, iglesia. Ahí donde estás, conversa con el Señor. Aprovecha este momento para estar ahí rendido ante tus pies. Entreguémosle toda carga, toda pesadez en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Te exaltamos a ti, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu eterna y santa presencia. Adorémosle a Él. Aleluya. We worship you, Jesus. We worship you, God. Here we are. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. En la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Oh, digno eres tú, Jesús. Voces, nuestros corazones a ti, Señor. Mira si hay algún enfermo en este lugar, Señor. Derrama tu aceite fresco, Señor. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla, Rey eterno, Señor. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya, Señor. Oh, te alabamos a ti, Señor. Jesús, oh, tú eres digno, Padre. Convocamos tu nombre en este lugar. Oh, precioso Jesús. Aleluya. Oh, digno, digno. Oh, pasete, Espíritu Santo, en este lugar. Oh, alabase, 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 y alabase, alabase. Oh, trae paz, oh, trae restauración, oh, trae vida en abundancia, Señor. Levanta, cántico nuevo al Señor, iglesia. Esas palabras que hay en tu corazón, levántaselas al Rey. Él quiere escuchar tu voz. Oh, bendito, 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 Señor. Oh, bendito, Señor. Oh, alabase, oh, transforma.